El pasaje bíblico que toca hoy, Filipenses, estamos aún en el capítulo 2, versículos 17 y 18 son los textos que vamos a exponer en esta mañana. Y lo vamos a leer, si ya usted lo tiene ahí, ese pasaje, en el nombre del Señor Jesús. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dios eterno, muchas gracias por tu palabra. Amén. El tema que vamos a estar exponiendo en esta mañana para dar continuidad a la serie que llevamos de la carta de Filipenses es Pablo y los filipenses, ejemplos de un servicio abnegado. Ese es el tema que vamos a estar predicando en esta mañana. Sobre lo que tiene que ver con el capítulo 2 de Filipenses, ya vamos bien avanzado en este capítulo. En el mundo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, resulta cuesta arriba encontrar en todos los aspectos de la vida o en todos los ámbitos de la sociedad, resulta cuesta arriba encontrar hombres y mujeres que sean dignos de imitar. Es por ello que usted ve a nivel de Latinoamérica la gran crisis política que hay, y no solamente en nuestra región del Caribe, sino en gran parte del mundo. Cuando llegan los días de elecciones, a veces se le hace difícil a las personas que tienen una mentalidad bien clara de lo que pudiera ser una persona de ejemplo. Se le hace difícil poder encontrar a quién nosotros llevar al Congreso, porque lo que ocurre en los diferentes congresos del mundo por las personas que nos representan son cosas desastrosas. No hay en quién confiar, pero la iglesia no se queda atrás. También la iglesia ha sufrido de grandes escándalos por líderes cristianos. Si usted visita los medios de comunicación sociales, se va a encontrar con informes de iglesias que han caído en derroches económicos, han caído en escándalos de todas las índoles, líderes eclesiásticos que han caído en escándalo. Voy a decir una palabra que es muy dominicana, que eso no tiene madre. Y lo que nosotros vemos en este pasaje bíblico, y por eso es nuestro tema, que tanto Pablo, que es el pastor de la iglesia de Filipenses, a quien él le escribe esta carta, ambos son, tanto la iglesia de Filipenses como Pablo, son un ejemplo no solamente de servicio, sino de abnegación, un ejemplo sacrificial. Vemos en esta iglesia y la vemos en Pablo. Pero el apóstol Pablo no solamente lo encontramos aquí como un ejemplo en Filipenses. Si nos trasladamos a otras cartas del apóstol Pablo, vamos a ver un hombre muy sufrido, un hombre muy amoroso, un hombre muy entregado. Y eso es lo que nosotros queremos ver en esta mañana, en este pasaje, de cómo esto puede bendecir e impactar nuestras vidas. Pero aunque yo le haya dicho que resulte difícil encontrar personas hoy que sean difícil de ser ejemplo a seguir, esto no nos debe
desanimar, porque Dios siempre se ha reservado hombres y mujeres que son dignos de imitar, aún en los tiempos más oscuros, en tiempos donde la palabra de Dios ha escaseado, según lo que nos enseña la historia bíblica, aún en tiempos donde hay crisis de toda índole. Dios siempre ha levantado a un Martín Lutero, Dios siempre ha levantado a un apóstol Pablo, Dios siempre ha levantado a un heraldo de él. Gloria a Dios. Y quiera Dios bendecir nuestras vidas a través de este pasaje bíblico que nos ha tocado hoy, bendiciéndonos de una manera muy poderosa. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de leer a los grandes escritores, los grandes siervos de Dios del pasado, y ha podido vislumbrar en parte lo que hay en sus corazones y en cada una de sus mentes, cuando usted va y ve la biografía de grandes hombres de Dios que han habido en la historia, usted se sorprende de cómo Dios ha marcado a hombres de Dios de una manera muy distintiva a lo que pudiéramos nosotros ver y reflejar hoy en muchas personas. Pero por lo general, su calidad más admirable y fascinante, es decir, a los hombres de Dios que me refiero del pasado, es la disposición para hacer grandes sacrificios. Si vemos a un Pablo abandonando y dejando atrás los grandes privilegios de los cuales Pablo disfrutaba en el judaísmo. Si vemos a un Martin Lloyd-Jones, que aunque usted no haya mencionado, haya oído o leído acerca de este hombre, vas a encontrar el día que tú leas su biografía, la vida de este hombre, vas a encontrar que fue un hombre muy sacrificado, abnegado, dejando grandes privilegios atrás por el sacrificio del reino de Dios. Pero si vemos también a un Martín Lutero, al cual ya mencioné hace un rato, si vemos a un Spurgeon y a otros hombres de Dios, hermanos, que ya están en el reino de los cielos, ya han muerto, han dormido en el Señor, pero ellos recibirán la recompensa de Dios. Yo quiero repetir nuevamente los pasajes bíblicos. Dice: y aunque sea derramado en libación. Eso es una palabra un tantito extraña y muy del Antiguo Testamento, a la cual nos vamos a referir, la palabra libación. Pablo está diciendo: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Algo muy importante que Pablo está señalando aquí es que Pablo está reconociendo el servicio, la abnegación, la entrega de los filipenses por encima de él. Versículo 18: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Escuchen lo que dijo un gran pensador llamado Tomás Brown. Este fue un puritano del siglo XVII, y él comentó lo siguiente, y comentó sabiamente que el ejemplo, preste mucha atención porque a mí me ayudó bastante cuando me refería a este comentario y decidí citarlo en esta predicación. Oiga lo que dice Tomás Brown. Dice que el mayor ejemplo es el discurso más poderoso. Quizá el aspecto más importante del liderazgo espiritual es poder tener una vida piadosa digna de ser imitada, dice este hombre. El ejemplo personal ilustra los principios bíblicos en acción, es decir, lo que yo aprendo de la palabra de Dios, yo lo muestro con una acción. Sigue diciendo: y demuestra cómo deben
practicarse también estos principios bíblicos. Cuando los creyentes examinan a fondo las normas divinas a la luz de sus pecados, de su falta, de su debilidad y de su fracaso, dichos parámetros parecen imposibles de ser alcanzados. O sea, me explico y lo explico de una manera mucho mejor. Cuando nosotros vemos los parámetros bíblicos, es decir, lo que la Biblia nos presenta a nosotros, el estandarte en el cual debemos dirigirnos los creyentes. Cuando yo veo a fondo mi pecado, mi debilidad, mi falta, yo entonces pienso que es imposible yo guardar los preceptos de Dios. Esto es a lo que se refiere este hombre puritano que acabamos de citar. A eso es que él se refiere. Jesús es el ejemplo supremo para todos los creyentes. Uno pudiera ver ejemplos de hombres de Dios, ejemplos piadosos, ejemplos que te impactan. De hecho, hay personas que por haber leído la biografía de un personaje, ellos han sido marcados para toda la vida. Sin embargo, por encima de todo eso, de que podamos encontrar personas ejemplares, Jesucristo seguirá siendo nuestro mayor ejemplo a seguir. Ahora, ¿cuál es la diferencia de que grandes hombres de Dios puedan ser ejemplo para cada uno de nosotros? Y la diferencia entre ellos y Cristo es que Cristo es presentado como un cordero sin mancha, sin contaminación, y que nunca pecó. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Si fuésemos a buscar una falta en el apóstol Pablo, la vamos a encontrar. Si fuésemos a buscar una falta en los discípulos del Señor, la vamos a encontrar, a pesar del gran ejemplo que estos hombres de Dios nos dejaron plasmado en su palabra. Esa es la palabra de Dios. Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir. Sin embargo, Él no cometió ningún pecado, como ya me referí. No obstante, cuando los creyentes ven a otros cristianos lograr vivir según las normas divinas, se sienten entonces animados. Esto es lo que esto es lo que me refería al impacto que hace en la vida de nosotros los cristianos el ejemplo de otros. Porque cuando nosotros vemos a un mortal que es igual que yo, un pecador igual que yo, vivir las normas bíblicas, vivir las exigencias bíblicas, eso me hace a mí sentir animado. De manera, amados hermanos, que nosotros, a pesar de que seamos personas débiles, con grandes debilidades, no es imposible que nosotros, en dependencia de Dios, de su Espíritu Santo, podamos seguir su ejemplo. El mismo Pablo es uno de los mayores ejemplos que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Desde los versículos 17 hasta terminar el capítulo, esta es una sección donde Pablo presenta tres grandes ejemplos, y el primer ejemplo, el número 1, es él, el número 2 es Timoteo, y el tercer ejemplo a seguir de vida piadosa es el hermano Epafrodito, que lo mencionan los versículos del 19 en adelante. Y en todo este cuadro bíblico que más adelante nos referiremos a ello, son tres ejemplos que Pablo presenta que podemos seguir. Repito, el mismo Pablo, Timoteo y Epafrodito. Nombre un poco raro, porque sigo el nombre de favorito. Epafrodito. Estos fueron tres ejemplos que el apóstol Pablo nos presentó aquí en esta sección. Lo primero que veremos es el tipo de sacrificio y de servicio al que Pablo se refiere en el versículo 17. Aunque sea derramada libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esa es una de las particularidades que, como ya yo lo he mencionado muchas veces, encontramos en la carta de Filipenses, la palabra regocijo y la palabra gozo. Por eso repito otra vez,
algo que he dicho muchas veces y sé que usted se lo sabe ya, que la carta de Filipenses es considerada como la carta del gozo, porque Pablo a lo largo de esta carta presenta el gozo del Señor. Él se gozaba porque el evangelio había progresado. Recuerden ustedes, ya hace muchos domingos que nos referimos a esto. Él se gozaba por el progreso del evangelio. También le daba gracias a Dios. Versículo 3 del capítulo 1: siempre me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones, y lo hacía con gozo. Aquí vemos a Pablo estar gozoso, no cuando los planes de misiones le salían bien, no, cuando a Pablo los planes de misiones le sorprendía con una persecución o con una situación difícil de la naturaleza, entre otras, Pablo se gozaba. ¿Dónde es que se encuentra el secreto para que Pablo esté siempre gozoso? Yo creo que el secreto de todo esto podemos verlo un poco en el capítulo 4, versículo 6, versículo 7, dice: por nada esté afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo era un hombre que sabía hacia dónde ir en medio de las turbulencias y tribulaciones. Señores, una de las cosas más difíciles en el mundo que vivimos hoy, y por esto claman los grandes líderes mundiales, es la paz. El mundo clama por la paz. El Medio Oriente clama por la paz. El mundo entero clama por la paz. Los gobiernos claman y anhelan la paz. Pero esto nunca puede ser posible fuera de nuestro Señor. Es imposible. Pero quiero referirme a este tipo de sacrificio al que Pablo está hablando aquí. Este es un tipo de sacrificio al que nos vamos a referir. Es un sacrificio de entrega y abnegación. Es un sacrificio que no encaja en la mente humana. El hombre natural nunca podrá entender lo que está ocurriendo en una persona que se ha entregado a Dios en cuerpo y en alma. No lo vas a entender nunca, el hombre natural. Porque uno espera que cuando uno emprende un camino, cuando uno emprende una carrera, cuando uno emprende un propósito en la vida, uno espera que los resultados sean buenos. Quien pone una empresa, yo creo que firmemente que tiene en su mente que las cosas le salgan bien. Y esto no es lo que ocurre muchas veces, hermano, en la vida cristiana. En la vida cristiana muchas veces habrán frustraciones de planes. En la vida cristiana habrán persecuciones. En la vida cristiana, y eso es lo que Pablo resalta en estos pasajes bíblicos, debe haber entrega de servicio y de abnegación. ¿Abnegación de qué? De mi comodidad, abnegación de mi voluntad, abnegación de entregarme a la voluntad de Dios. Y el sacrificio al que nos vamos a referir tocante a la vida de este hombre es una vida derramada por completo y sin reserva a nuestro Señor, a su obra y al prójimo. Este es el tipo de entrega que Dios anhela ver en cada uno de sus hijos. Sacrificio y servicio son dos palabras que le encontramos aquí en nuestro texto. Pero hay una palabra que precede a la palabra sacrificio, y es la palabra a la cual me referí ahorita, es la palabra libación. Pablo dice que aunque tenga que ser derramado en libación sobre el sacrificio de vuestra fe. Pablo se está refiriendo aquí a un sacrificio que se hacía continuamente en el Antiguo Testamento. La libación era derramada de una forma líquida en el altar. La libación era un sacrificio de ofrenda, el cual se llevaba a cabo en la antigüedad, generalmente en Roma, y los judíos también
practicaban esto. El libro de Éxodo y de Levítico, usted va a encontrar concurrentemente la palabra libación, porque la palabra libación es como usted derramar su corazón a Dios, en este caso, que fue el caso de Pablo, como él lo está diciendo. Estas dos palabras están precedidas por la palabra libación. Al referirse a la libación, Pablo está tomando prestado la imagen de práctica común entre los judíos. Esta era una práctica muy común en los judíos y también en los romanos. Pablo compara su vida con la libación en los sacrificios, que es un tipo de ofrenda conocida muy bien, como ya le dije, en el Antiguo Testamento y también en la cultura grecorromana, que constituía el derramar vino en el suelo o bien sobre el altar. Pero ¿qué es lo que Pablo está apuntando? Pablo está diciendo, si mi vida tiene que ser sacrificada, si mi vida tiene que ser derramada al servicio y entrega del reino de Dios, de la obra de Dios, no importa, yo me voy a gozar. ¿Cómo es posible usted ver una persona que vaya a ser sacrificada, como lo fue el caso de Pablo, que Pablo dijo su momento de entrega y sacrificio cuando Pablo iba a ser capturado? Él lo dijo como nada, como usted decir, yo voy a Santo Domingo, o yo tengo un viaje para tal o cual ciudad. Esto es algo que solamente se puede lograr en Dios, hermano. No hay forma de usted asumir el sacrificio, la entrega voluntariamente, gozoso, alegre. Y Pablo expresa justamente a lo largo de esta carta estas palabras y estas expresiones. El gozo, el regocijo era parte común en la vida del apóstol Pablo. Pablo derramó su vida en libación, sacrificio y servicio a favor de sus hermanos filipenses. Sacrificio se emplea en sacrificio tanto físico como simbólico. Y servicio es una entrega al servicio del Señor que domina por completo nuestras vidas y a sacrificarnos, no importando el costo. Como vemos, como Pablo se refiere anteriormente, Pablo se refiere aquí en la carta de Filipenses que todos esos privilegios que él había dejado atrás en el judaísmo lo había estimado como basura por conocer a Cristo. Mientras más tú conoces al Señor, mientras más es tu relación con el Señor, más lo amará, hermano. Y ese es el tipo de sacrificio y de servicio al que Pablo se está refiriendo. Pasemos a ver entonces nuestro segundo punto, el gozo de Pablo en ese sacrificio y servicio. Segunda parte del versículo 17. Dice: me gozo y regocijo con todos vosotros. El gozo es un fruto del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y debe ser parte intrínseca del cristiano. El fruto del Espíritu acerca del gozo es una parte que debe estar dentro de cada uno de nosotros. Esto quiere decir que el gozo es una marca distintiva del cristiano, es decir, en medio de los momentos más oscuros yo debo mostrar que hay gozo de Dios en mi corazón. Y esto no quiere decir que los creyentes no se sientan afligidos. Sí, hermano, los creyentes se pueden sentir afligidos, pueden ser afligidos. Lo que no puede la aflicción es hundirnos y sucumbirnos a nosotros hasta el punto de nosotros borrar la fe de Dios en nuestras vidas. Aleluya. El gozo es una marca distintiva en la vida del creyente. Y si hay algo que Dios quisiera desarrollar en la vida de cada uno de nosotros, en medio de los momentos que nosotros vivimos y en toda la vida nuestra, es el gozo, amados hermanos. Desarrollar el gozo no es cuestión de estrategias humanas. Desarrollar el gozo
la vida del cristiano es un asunto divino. Y no puede ser cultivado por fuerzas humanas, no puede ser cultivado por estrategias humanas. Esto no puede ser cultivado por cada uno de nosotros, a menos que no sea en dependencia de Dios, hermano. Ya Pablo ha mencionado varias veces a lo largo de esta carta la palabra gozo y que hay que gozarse en el Señor. La palabra gozo y regocijo son frecuentes en esta carta. Y yo creo que una de las razones por la que Pablo menciona concurrentemente esta palabra es porque el ministerio de Pablo y a quienes Pablo les escribía estaban siempre enfrentando circunstancias difíciles y adversas, hermano. Imagínese a alguien que se encuentre perseguido. ¿Cuáles son las palabras que necesita una persona oprimida y perseguida? Necesita una palabra de aliento y de ánimo, de consolación. Y por eso Pablo concurrentemente menciona el gozo aquí. Pablo sabía que en cualquier momento, cualquier creyente de los filipenses, y tú no eres la excepción, podría estar en persecución, podría atravesar cualquier aflicción. Pablo sabía todo eso. Los creyentes deben gozarse no a pesar de su sufrimiento, no a pesar del sufrimiento por Cristo, sino por causa de Él, sabiendo que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Escuchen lo que dice el pastor John MacArthur comentando estos pasajes bíblicos. Oigan lo que él dice, y cito a John MacArthur: a los creyentes egocéntricos y mundanos les resulta difícil entender cómo los misioneros pueden vivir durante años bajo condiciones primitivas, difíciles y muchas veces arriesgadas, y en medio de todo conservar el gozo. Es decir, a un creyente que sea egocéntrico, que entienda eso, a esto es lo que se refiere el pastor John MacArthur, entiende que todo debe ir al ritmo o al pensamiento a los deseos de nuestros corazones. Se encuentra extraño de que alguien esté sufriendo por el Señor. De repente usted ve un noticiero cristiano que se llama Mundo Cristiano. Ahí dan muchos informes acerca de la vida cristiana y del mundo cristiano. De repente usted ve una noticia sorprendente, como he visto yo a mucha gente reprendiendo a Satanás porque los cristianos están siendo perseguidos, y esta no debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Yo no sé si usted conoce un apóstol, entre comillas, que se llama Rafael Ramírez, muy conocido. En estos días él sube una información acerca de Turquía, donde aconteció el terremoto, y la información que él dio fue desmentida por un grupo de organizaciones y medios que son confiables. Él dice que 24 cristianos fueron decapitados en una plaza, y eso no fue cierto. Eso fue una farsa al alma. Y es por eso, hermano, que nosotros no debemos llevarnos de todas las informaciones que deambulan en los medios sociales, porque si hay alguien que mientras esté en esta tierra tendrá que atravesar por el sufrimiento, se llaman los hijos de Dios. Escuchen lo que sigue diciendo el pastor: en todo eso se gozan porque al igual que Pablo y los filipenses presentan sus vidas como un continuo sacrificio a Dios. Han aprendido que cuando más grande es el sacrificio, mayor será el gozo. Y esto es algo que tú y yo debemos entenderlo. O sea, para yo tener un gran gozo, tengo que atravesar por ciertas aflicciones difíciles que humanamente hablando sería imposible que podamos soportar. Eso será muchas veces.
¿Tú sabes lo que dice la Biblia acerca de Cristo? Que Dios puso el gozo delante de Él, por ti y por mí. O sea, cuando Cristo fue a la cruz a ser molido por ti y por mí, Él fue con gozo, hermano. Y lo hizo voluntariamente. Y si Cristo tuvo que atravesar para brindarnos a nosotros perdón de pecado, si Él tuvo que atravesar momentos amargos, ¿qué no será de ti y de mí, amado hermano? Yo creo que los cristianos lo que debemos hacer es fortalecernos en Dios a través de la palabra y conocer cuál es la trayectoria que nosotros vamos a caminar en esta tierra. Porque si no, podemos ser frustrados. ¿Tú sabes cuál otra expresión dijo ese pastor que yo le mencioné acerca de Turquía? Que no se hagan oraciones por Turquía. Ha sido muy confrontado este señor. Y si hay algo que la Biblia nos pide a nosotros, Pablo se lo pide a Timoteo en su primera carta, me parece que capítulo 2, que hagamos rogativas y peticiones. No importa que un país completo se levante en contra del cristianismo, hermano. Dios también a ti y a mí nos rescató con lazos de amor y con misericordia. Amén. No jamás. El servicio abnegado por Cristo es un sacrificio solo en el sentido de que sea una ofrenda para Dios. Y eso fue lo que Pablo se reflejó en la vida de Pablo. Pablo fue una ofrenda para Dios. Yo me imagino cuán impactante fue la vida de Pablo para todas las personas que él les escribió, por la quien él oró, a quienes él visitó, porque Pablo fue un ejemplo digno. En la Biblia aparece en el Nuevo Testamento solamente refiriéndose Pablo acerca de él, que sean imitadores de él como él lo fue de Cristo. Yo creo, hermano, que la vida cristiana puede ser una vida cristiana a pesar de nosotros y de nuestras imperfecciones. Puede ser una vida modelo para un mundo que se hunde cada día. Nuestro mundo necesita luces. Nuestro mundo necesita un reflejo, alguien a quien mirar o seguir. No hay ejemplo en las escuelas, no hay ejemplo en ninguno de los ámbitos de la sociedad. Y si la iglesia, como dice el Señor, y si la sal se hace insípida, ¿con qué será sanada la tierra? Amén, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Aleluya. Vosotros sois la luz de este mundo. Amén. Con esto yo quiero concluir. ¿Cómo se encuentra tu entrega y sacrificio al Señor y su obra? Versículo 18. Verso 18. Dice: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. Si tu respuesta es contraria a lo que plantea el apóstol Pablo en este pasaje, pídele a Dios hoy mismo que encienda la llama de tu corazón por Él, por su obra y por el prójimo. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de lo que representa una entrega por el servicio a nuestro Señor y su obra aquí en la tierra. Y todo esto es realmente porque no amamos a Dios como debemos y tenemos muy en poco las cosas eternas. Y aunque sea derramada de libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia.